toda una propuesta para que haya un mejor aprovechamiento de las áreas forestales. Muy buenas tardes, doctor. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Gracias, Pepe, gracias a Dinero por invitarme una vez más a estar en este programa. En realidad, la convicción, la decisión institucional y empresarial de aprovechar sustentablemente y mejor los bosques es una práctica que el sector empresarial viene promoviendo hace muchísimos años. Gracias a esas decisiones que se tomaron por allá por el año 96-97, cuando se aprueba la nueva ley forestal, la ley 1700, pasamos del discurso a los hechos en cuanto al aprovechamiento maderero sostenible o sustentable. No fue fácil porque todos estábamos aprendiendo a manejar bajo nuevos criterios a los bosques de este país. Después de 25 años aproximadamente de aquellos momentos, hoy el sector está muy maduro, diríamos de pantalones largos, y el manejo es una realidad. Es más, varios de nuestros asociados, los que aún mantienen sus derechos sobre los bosques de manera privada, ya concluyeron con su primer ciclo de corta. ¿Qué quiere decir esto? La característica del manejo de los bosques tropicales en Bolivia es muy particular. Divide el bosque, toda la superficie del bosque la divide por lo menos en 20 áreas de aprovechamiento anual y aprovecha un área por año. Esto, digamos, si yo tuviera una 100 hectáreas, tengo que dividir eso en 20 partes. Y es allí donde uno hace cada año el aprovechamiento. Desde luego bajo ciertas condiciones técnicas, ambientales, etcétera. Bueno, varias empresas ya le dieron la vuelta al bosque, ya terminaron su ciclo y han vuelto al año 1. Y para satisfacción de todos, esas áreas de bosques han encontrado entre un 13 y un 15% mayor volumen de madera, han encontrado un bosque regenerado absolutamente sin ningún vestigio de una senda o de un camino de arrastre, y han encontrado una biodiversidad rebosante. Entonces, esto nos demuestra que el manejo que realizamos en el país es bueno, que garantiza la permanencia de los bosques a perpetuidad y que tiene negativas para los bosques de nuestro país. Nos referimos al proceso, al avance de la deforestación ilegal y a los incendios forestales. Según datos oficiales, la deforestación en Bolivia en los últimos 10 años tiene un promedio de 200.000 hectáreas por año. Y deforestación ilegal. Deforestación en general. Ya. Ahora voy a precisar eso. Y en incendios, bueno, fluctuamos entre 2, 3, 4, 5, hasta 6 millones de hectáreas que se queman todos los años. De esa superficie de bosque, 40% son bosques productivos, es decir, tierras de producción forestal permanente o bosques productivos. Y en el caso de la deforestación, según datos también oficiales, de esas 200.000 hectáreas, más de 100.000 son de aprovechamiento ilegal, de deforestación ilegal, más de 100.000 hectáreas. Entonces estamos frente a un fenómeno complejo, difícil, que más allá de las connotaciones políticas y económicas que ellos tienen, tiene una connotación productiva y medioambiental muy importante. Porque si desaparecen los bosques a ese ritmo, nos vamos a hacer mucho daño como sociedad. Estamos viviendo. Esta deforestación indiscriminada ya hace que nos movamos de un extremo a otro, o de exceso de lluvias o de exceso de sequía. Eso es característico de una agresión al medio ambiente y especialmente a los bosques. Entonces, por eso es que creemos que esto se debe tomar con mucho más
cuidado, con mucho más conciencia, pero sobre todo con decisión política. Y si analizamos un poquito en retrospectiva lo que se hace para evitar la deforestación o para evitar los incendios, es exactamente lo mismo. Venimos haciéndolo hace años y nada cambia. Es más, esto empeora. Entonces, como Cámara Forestal hemos dicho, bueno, no podemos vivir en la misma siempre, quejándonos y criticando y no haciendo nada. Entonces, es por eso que hemos planteado actor económico. No importa si es privado, no importa si es comunitario o si es mixto, porque puede perfectamente trabajar la empresa privada con la comunidad indígena, que es la que detenta la mayor cantidad de bosques productivos en este país. Los indígenas tienen más o menos 18.4 millones de hectáreas de bosques productivos y 2 millones de hectáreas. Entonces, los indígenas tienen una increíble cantidad de bosques productivos, de tierra de producción forestal, que no está siendo usada y que más bien están sucumbiendo ante la presión de la deforestación o de cambio de uso de esos bosques. Están alquilando sus bosques, sus tierras. Desde luego, ese alquiler significa deforestar para permitir otras actividades productivas allí. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que ya afectar son fáciles de invadir porque no hay quien las cuide, ¿no? Los indígenas no tienen capacidad logística para proteger sus 18 millones. Quema es lo que preocupa a todos los sectores, incluso a la gente que vivimos en la ciudad, porque nos afecta a los ojos, a la forma de respirar. Hay algunos que acusan de las humaredas, de los chaqueos, acusan a los agricultores, acusan a los forestales. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Y ahora en la mañana estábamos hablando de ese tema. ¿Por qué a ustedes los acusan de las quemas? Bueno, eso es una falacia, eso es un mito que se creó, se inventaron hace algunos años, ya bastantes años atrás, cuando pretendían responsabilizar a la industria maderera de la deforestación. Eso es falso, ha quedado finalmente demostrado. Hoy, especialmente los medios de comunicación, la prensa ya sabe cuál es la verdad de los hechos. Las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales saben que la deforestación no es atribuible a la industria maderera acá en la zona sur del planeta, en los bosques naturales, porque la deforestación no es un negocio para la industria maderera. Sería una locura destruir el bosque de donde se vive o con el que se trabaja. El aprovechamiento maderero en una hectárea de bosque natural no pasa de 3-4 árboles por hectárea. Y al sacarse ese árbol, lo que hace es una especie de poda, porque ese árbol adulto que se saca, ese árbol que tiene valor comercial y que está ocupando un espacio en el bosque, al sacarlo de allí, estamos generando es exclusivamente consecuencia de la deforestación, más allá de que también hay algunos locos, ¿no es cierto?, o algunos interesados en destruir los bosques con otros propósitos, y que van y le prenden fuego para sacarlo del bosque de allí y a partir de eso ocuparlo con fines económicos o ocuparlos también con fines políticos. Doctor, ¿hay voluntad política para acabar con las quemas ilegales, con los desmontes ilegales, con las plantaciones ilegales? Solamente los actores públicos no lo perciben como lo percibimos nosotros como sociedad. Para ellos es un bien al que hay que sacarle un rédito. Y ese rédito o es político o es económico y desde luego de manera inmediata. Mire, yo le voy a dar un dato, Pepe. Hablamos de que se deforestan en promedio 200.000 hectáreas año. Vamos a suponer que en los últimos 10 años se han deforestado 200.000 hectáreas en el